buenos mediodías a todos. Saludos a Leida, Carlos, ahorita los presentamos. Buenos días a todo nuestro auditorio y quiero darles una cordial bienvenida en este viernes, mediodía, viernes de webinario de dispositivos médicos, su servidor Carlos Salazar. Y bueno, me da mucho gusto y placer presentarles a dos super invitados que tenemos el día de hoy. Aleida Rueda, presidenta de la Red Mexicana de Periodistas de Ciencia, y Carlos Hernández, quien es el coordinador del Nodo de Estado de México, con temas súper interesantes que vamos a platicar: periodismo de salud, periodismo especializado. Buenos días, Aleida. Buenos días, Carlos. Hola, Carlos. Hola, buenos días. Y hola, Carlos. Hola. Buenos días a los dos. Buen día. Muchas gracias por invitarnos aquí a este foro. Al contrario, gracias a ustedes y bienvenidos a todos los que se están conectando. La verdad es que, híjole, el tema de hoy está muy interesante, ¿no? ¿Qué tanta cosa ha pasado con esto de la salud a través del periodismo? ¿Cómo se ha manifestado la información? Creo que el año pasado, un año complicado, no nada más para el sector de la salud, sino también para cada familia en tema de COVID, en tema de economía, en tema político. Y bueno, quisiera, si están de acuerdo, empezáramos a entrar en tema, preguntarles a Leida, ¿qué ha pasado con esto del periodismo de salud? ¿Cómo les fue el año pasado y cómo van hasta hoy ustedes que son periodistas especializados? Ay, la respuesta corta es mucho trabajo. Mucho trabajo. La pandemia nos ha hecho, yo creo que extremadamente productivos, ¿no? La pandemia sumado al trabajo en casa, ¿no? Porque lo que estamos viendo en el escenario mediático en general es que no estábamos preparados. México, yo diría que todo el mundo, ¿no? No estaba preparado en sus medios de comunicación para cubrir esta pandemia. ¿Eso qué quiere decir? Que no había periodistas especializados, ¿no? Que no había periodistas con las herramientas para entender una pandemia, o sea, cualquier pandemia, ¿no? Que no tenía pues suficientes entrenamientos, talleres, cursos que se pudieran armar rapidísimo y entonces la gente pudiera cubrir con mayor rigor este tipo de temas. No teníamos un listado, unas fuentes, ¿no? De especialistas, de personas que pudieran darnos su opinión y su conocimiento rápido, de manera rigurosa, de manera pues seria, ¿no? Y pues muchos medios ni siquiera tenían secciones de ciencia, ni siquiera tenían un acercamiento a los temas de salud y cómo cubrirlos, ¿no? Lo que veíamos en realidad era décadas, el resultado de décadas y décadas en los que la ciencia y la salud no han sido una prioridad en los medios de comunicación. Y el resultado y la consecuencia es gravísima, porque lo que tú tienes es pues comentaristas, ¿no? Opiniones aisladas, ¿no? O información que no cumple con los estándares de calidad que tendría que tener la gente. Y entonces puedes tener un montón de información, de hecho es lo que estamos viendo, muchísima información, pero dentro de ella se cuelan fake news, se cuelan confusiones, se cuelan alarmismos innecesarios, se cuelan muchas cosas que no ayudan a que las personas puedan tomar mejores decisiones. Entonces, aunque ya lo veíamos, o sea, es algo que venimos diciendo desde hace años, ¿no? Décadas probablemente, la comunidad de periodistas de ciencia y de salud de México, que la hay, que existe, ¿no? Siempre me preguntan, ¿cómo que hay periodistas? Sí, pues hay muchísimos. Aunque eso ya venía pasando, lo que hizo la pandemia fue darnos en la cara, ¿no? Esta realidad y la gravedad de esta situación, ¿no? Si no tienes suficiente información de calidad en los medios de comunicación, el resultado puede ser dramático, el resultado puede ser mucha información tomando decisiones con base en información que no tiene evidencia científica, que no tiene rigor y que te puede costar la vida, ¿no? Entonces, eso es lo que estamos viendo y por eso te digo, hay muchísimo trabajo que hacer, casi diría, nos faltan manos, nos falta gente, nos faltan estudiantes que se metan a estudiar periodismo de ciencia, que se entrenen como periodistas de ciencia y de salud y más medios que den espacios para este tipo de profesionales.
Oye, Leida, y súmale bueno, se viene la digitalización. Antes veíamos periodismo local que iban a cubrir notas y invertían su tiempo, pero con esta separación de distancia, de tiempos, no sé, tal vez se veía más noticias dentro de las redes sociales que coberturas de periodistas profesionales, ¿no? Como lo comentas. Sí, ahorita yo creo que, bueno, no sé, Carlos, pero yo tengo lleno entrevistas de Zoom, ¿no? O sea, todo mi día es Zoom y Zoom y Zoom y Zoom y Zoom, Súper porque las productivo. entrevistas, sí, porque las entrevistas ya las puedes hacer desde cualquier lugar. Afortunadamente tenemos a muchísima gente que está dispuesta y que entiende los tiempos periodísticos, ¿no? Y que si le pides una entrevista, te la da el mismo día, que eso se aplaude. Ojalá que haya más personas que lo puedan hacer y que puedan entender la prisa, ¿no? Que uno tiene. Pero bien, como bien dices, es aprovechar las tecnologías, ¿no? Yo creo que la pandemia nos ha mostrado toda la diversidad de herramientas que podemos tener, herramientas digitales que podemos aprovechar para contar mejor las historias, y que es cierto, no estamos ahí, no estamos en el terreno como quisiéramos, como deberíamos quizás, pero también hay que entender que también los periodistas corremos riesgos, ¿no? Y que se han enfermado y han muerto muchísimos colegas también de la comunidad de periodismo. Entonces, creo que si podemos subsanar esa información, si podemos lograr la información desde otras, a través de otras vías, y además aprovecharlo porque podemos contarlo de formas que no lo habíamos hecho antes, pues todos ganamos, ¿no? O sea, yo digo que el contenido es el rey, ¿no? O sea, tienes que tener muy buen contenido, y si lo tienes, pues en realidad es buscar las formas de contarlo, porque lo más importante es que a la gente le des la información más fidedigna y más rigurosa en temas de ciencia y de salud. Y en tiempo, que Y nos a tiempo, está. totalmente. Oye, Aleida, cuéntanos un poquito, ¿qué es la Red Mexicana de Periodistas de Ciencia para posteriormente preguntar un poquito acerca del background que tienen tanto tú como Carlos, la experiencia con la que han desarrollado esta red? Pues mira, la Red Mexicana de Periodistas de Ciencia es una asociación civil que nació en enero del 2016, y nació justamente porque queríamos fortalecer esta especialización, ¿no? De pronto sucede mucho en el área médica, ustedes también me contarán, ¿no? En el área médica, en el área científica, que no les gusta hablar con periodistas, que les huyen un poco a los periodistas porque creen, o les ha pasado, ¿no? No es una idea ahí tampoco tan descabellada, que los citen mal, que digan cosas que no son ciertas, que los entrevisten y luego les digan otra cosa, ¿no? Eso es una cosa que pasa, sí. Pero también hay un montón de periodistas que se han especializado para entender los procesos de la ciencia, que nos hemos entrenado para leer artículos científicos, que nos hemos entrenado para hacer preguntas un poquito más inquisitivas y que realmente podamos tener la información para darla al público, que nos hemos entrenado para explicar asuntos sofisticados de ciencia para que un público no especializado lo pueda entender. Entonces, esas herramientas que tenemos y que nos describen, que nos caracterizan como periodistas de ciencia, teníamos que hacerlas visibles, ¿no? Y decirle a la sociedad, decirle a los medios, decirle a la comunidad científica, hey, aquí estamos, y lo que necesitamos, bueno, lo que vamos a hacer es aportar información fidedigna y rigurosa a la sociedad. Entonces, empezamos siendo 29 miembros, comunicadores, periodistas, estudiantes y profesores. Ahora somos, bueno, hemos llegado a ser alrededor de 100, ¿no? Ahorita apenas vamos a abrir bueno, ya está abierta la convocatoria, vamos a hablar un poquito de eso más adelante. Somos 90 más o menos, y sigue esta diversidad, periodistas en activo en medios de comunicación que trabajan en México, en el extranjero, periodistas freelance, ¿no? Muchos de ellos, periodistas que sí ya están en medios, estudiantes, profesores, pero toda la red funciona o sea, nuestro gran objetivo es fortalecer el periodismo de ciencia, salud y medio ambiente en México, que cada vez haya más y que cada vez haya más personas capaces de hacerlo en los medios de comunicación. Correcto, sumamente interesante, Aleida. Y bueno, ¿cómo inicia esta asociación?
¿Cuál es el objetivo de esta asociación? Platícanos un poquito de ti, y le pasamos por aquí el micrófono virtual, ¿no? A Carlos, para que nos platique un poquito más a fondo de las características de esta asociación. Bueno, de mí, te cuento, yo soy periodista, yo estudié periodismo en la UNAM, estudios latinoamericanos también en la UNAM, pero desde muy joven yo ya sabía que quería hacer esto. Mis padres son profesores de Chapingo, que es una universidad dedicada a temas del campo, a temas de agronomía, y yo empecé mis talleres de periodismo ahí a los 15 años, ¿no? Yéndome a los campos y a trabajar con pues, gente dedicada al campo, y entonces empecé a escribir sobre eso. Y yo ahí ya sabía, yo quiero escribir sobre esto. No sabía muy bien si era ciencia, no sabía muy bien si era qué, pero sabía que era como conocimiento al servicio de las personas, ¿no? O sea, ciencia al servicio de la gente. Y entonces estudié eso, me fui a especializar, bueno, he hecho varios cursos de especialización, hice una maestría en España, otro curso en la India, y llevo 15 años dedicándome a hacer contenidos de ciencia para televisión, para radio, para ahora internet, medios digitales. Y desde el 2019 soy la presidenta, empecé como vicepresidenta de la red, ahora soy presidenta, y pues ahora colaboro con medios, casi es cualquier medio que le interese pues periodismo de ciencia. Escribo de, mira, todo en realidad. En otros países ya se hacen especializaciones, ¿no? Hablaba con un país de Le Monde y decían, no, yo soy el periodista especializado en agricultura, ¿no? O sea, dentro de los periodistas de ciencia o sí, temas de ciencia, salud, medio ambiente, yo soy el encargado de agricultura. No, bueno, aquí es que un día te toca agricultura y al otro día te toca NASA y al otro día te toca química y al otro día te toca epidemia, ¿no? O sea, cubres de todo en realidad. Y pues eso es lo que hago, lo que haya, en realidad, la idea sigue siendo la misma, el conocimiento al servicio de las personas, ¿no? Y eso es lo que intento hacer cada que escribo. Buenísimo. Carlos, tocayo, Hola, ¿cómo estás? muy bien, gracias, tocayo. Pues nuevamente, gracias por la invitación. Y la verdad es que también conociendo un poco, ahora que lo comenta Leida, un poco más acerca de la historia de la red, y acerca de ella, porque en realidad, pues nosotros como nodo Estado de México o integrante de esta red, pues tenemos apenas un par de años. Nosotros nos registramos en 2018 y formamos parte, digamos, de esta extensión que busca la red en todo el país. Actualmente somos 18 nodos, está en Querétaro, en el Estado de México, en Baja California, en Nuevo León, en Veracruz, en fin, se ha extendido en 18 estados y formamos parte de esas extensiones de la Red Mexicana de Periodistas de Ciencia. Como bien lo menciona Aleida, le apostamos a la especialización y bueno, el futuro parece que apunta hacia la hiperespecialización en el periodismo y nos da mucho gusto habernos encontrado con esta red porque aquí en Toluca, fíjate, donde yo estoy, yo actualmente me dedico, soy conductor de noticias en una estación de radio universitaria y bueno, he tenido la fortuna de pues estar de cerca del periodismo radiofónico y en realidad nos hemos dado cuenta que al interior del país, en pues sitios como el Valle de Toluca, se requiere justamente del acercamiento de asociaciones como la que encabeza hoy Aleida para pues reconocer que necesitamos capacitarnos. Los periodistas necesitamos pues estas herramientas que nos permitan hacer cada vez mejor nuestro trabajo en función de lo que dice Aleida, elevar la calidad del periodismo. Y bueno, pues nos topamos con la ciencia, el medio ambiente y la salud y creemos que pues es uno de los elementos que desde la radio pública, en donde yo estoy trabajando actualmente, pues permite aportar a la sociedad contenidos de calidad, pero además estos contenidos, por ejemplo, en materia de salud, contenidos que van desde explicar qué es una pandemia, ¿no? Explicar por qué importan las vacunas. Nos permite acercarnos a historias de científicos que desarrollan pues algún elemento para favorecer pues, a sectores muy específicos de la población. Y evidentemente pues requieres especializarte en el lenguaje, en los términos, necesitas saber con quién acudir, como bien lo dice Aleida, cuál es la fuente adecuada
pero además, ¿cuál es el tratamiento idóneo? Seguramente te habrás topado, y Aleida pues es lo que refería un poco, a estos pues titulares amarillistas, ¿no? O que confunden a la ciudadanía y que forma parte de esto que necesitamos modificar, ¿no? Entre más te especializas y más te capacitas, evitas ese tipo de errores que, bueno, pues redundan, por supuesto, en que tienes una ciudadanía o desinformada o mal informada o confundida, ¿no? Ya no sabe con quién acudir. Bueno, ¿a quién le hago caso? A veces te encuentras con preguntas así, ¿no? Y bueno, ¿cómo han podido ustedes combatir con esta desinformación o esta mala información, noticias fake? Porque pues vemos en las redes sociales que hoy todo el mundo es experto, ¿no? Todo el mundo comenta un tema, da su opinión y lo peor es que tienen sus fans y les hacen caso, ¿no? No se documentan en los medios adecuados o de gente pues como ustedes que les ha costado trabajo prepararse, ponerse a estudiar, buscar fuentes fieles, fidedignas de información. ¿Cómo combate el sector de noticias o de periodistas toda esta información confusa para la sociedad? Pues fíjate que fue una de las grandes alianzas que hicimos en la red a inicios del año pasado, porque justamente veíamos un montón de noticias, ¿no? O sea, casi eran 5 diarias, ¿no? De cosas que, oye, esto puede que no sepa del todo, porque pues claramente era una epidemia nueva, un virus nuevo, algo desconocido, no había suficientes estudios, la evidencia se estaba construyendo en esos momentos, pero sonaba raro, ¿no? O sea, esto, ¿sabes cuando hay algo raro, ya, no? Ya el olfato periodístico como que te, o bueno, lo que se llama el olfato periodístico ya te ayuda un poco a identificar, por lo menos algo aquí puede sonar raro. Y entonces decidimos aliarnos con Verificado, con varios verificadores como el Editor de la Semana, con La Bombilla, que se dedican a hacer más arte y ciencia, y también con un grupo de científicas mexicanas que se llaman así, científicas mexicanas, que son un chorro de especialistas en diversas áreas. Nos aliamos sobre todo con la parte de epidemiología, virología, etcétera. Y entonces empezamos un proyecto que se llama COVID Conciencia. COVID Conciencia lo que intenta es aportar la evidencia científica de esas noticias que aparentemente no la tienen, ¿no? Entonces, durante todo el año, ahorita ya llevamos, pues ya casi cumplimos el año, empezamos el 1 a finales de marzo, hemos estado recibiendo, digamos, las peticiones de la gente, los mismos integrantes del grupo, pues vamos identificando qué noticias parecen estar en los grandes medios, porque aquí no es, esto, la desinformación es democrática, ¿no? Le llega a todo mundo. Entonces, si vemos que hay una noticia muy sonada y que es evidentemente falsa o que podría propiciar daños a la salud de las personas, entonces, pues nos clavamos en la evidencia, buscamos los papers, buscamos especialistas para decir, ok, esto no es así como te lo están contando, te contamos lo que se sabe hasta ahora. Entonces, esa es una parte que hemos hecho. La segunda parte es una serie de infografías que se llama ¿Cómo funciona la ciencia? Porque nos dimos cuenta que a veces no es tanto el resultado, el desconocimiento de lo que salió en el último paper, ¿no? Si se usa la hidroxicloroquina o no, si se usa la ivermectina o no, sino más bien cómo se llega a ese resultado. Por ejemplo, ¿cómo funciona un ensayo clínico? ¿Cuáles son las fases de los ensayos clínicos? ¿Cómo funciona el principio de incertidumbre? ¿Cómo funciona el principio de precaución? ¿Qué se tiene que hacer? ¿Qué pasa cuando se retracta un paper en una revista científica? Todas esas cosas que no son de pandemia específicamente, sino que te ayudan a entender cómo funciona la ciencia, sus procedimientos, sus evaluaciones, sus métodos, etcétera, ¿no? Entonces, esa fue una segunda parte, como ayudar a entender al público por qué tenemos tanta incertidumbre, por qué no podemos tener una respuesta absoluta de muchas cosas, ¿no? Y el tercer y último proyecto, que lo acabamos de sacar hace 3 semanas, se llama La ciencia no dice. Y la ciencia no dice es corregir titulares, ¿no? Entonces, cualquier persona que se encuentre un titular que suene raro, ¿no? El primero que encontramos es: una enfermera se muere después de que le aplicaron la vacuna, ¿no?
A ver, no. O sea, claramente no, ¿no? Entonces, tomamos la nota, corregimos el titular y le contamos a la gente que sí es importante, ¿no? Por ejemplo, en este caso, la persona ya tenía una enfermedad previa y además no tuvo la segunda dosis. Entonces, la vacuna no tenía nada que ver en eso, simplemente se murió una persona y ya está. Entonces, ahora estamos en ese proyecto, ¿no? O sea, no hemos dejado de hacer lo demás, aunque como somos, pues, pocos en realidad, pues vamos sacando poco a poco, ¿no? Pero entonces esa es la idea. No somos los únicos. En América Latina hay muchísimos grupos. Yo les recomiendo buscar verificadores o fact-checkers, ¿no? Está Colombia Chequea, Colombia Check, Ecuador Chequea, Maldita en España. Hay muchísimos grupos que se dedican a esto, verificado en México. Entonces es un poco como llamar la atención en la ciudadanía, decir, si algo suena raro, consulta estos medios, seguramente estos medios tendrán información que ya verificaron esa información y que pues te puede ayudar a creer o no creer, a compartir en redes sociales o no, a mandarlo por WhatsApp o no. Sí, correcto. Y fíjate que nosotros como profesionales de la salud o empresas que nos dedicamos a proveer también este tipo de información, a investigar fuentes fidedignas y transmitir a la sociedad, a nuestros médicos, a nuestros estudiantes, enfermeras, información que les funcione para poder pues ayudarlos. Somos ese equilibrio entre el hacer y el tener con qué hacer, ¿no? El equipo, el dispositivo adecuado. También nos encontramos con un tema de tal vez, y voy a decirlo como es, tal vez de desinterés de medios de comunicación que nos apoyen a difundir cosas que realmente son importantes. Y quisiera hacerles una pregunta muy abierta a ambos. ¿Cómo nosotros pudiéramos acercarnos o cómo nos recomiendan acercarnos a diferentes asociaciones o periodistas que pudieran manejar esta información de forma importante o incluirnos en esta parte de, no sé, participar en esta información a la sociedad o a los profesionales de la salud? ¿Cómo es que nosotros pudiéramos acercarnos a asociaciones como la de ustedes? En realidad tenemos un montón de vías, ¿no? O sea, redes sociales, tenemos nuestro mail, redmpc2015@gmail.com. Y la verdad es que también para todas las personas que estén interesadas en comunicar, ¿no? En aprender a comunicar, yo creo que también pueden acercarse a formar parte de, no nada más a buscar la difusión, ¿no? De pronto se malentiende la visión de los periodistas como si fueran voceros de algo, ¿no? De una institución, de una comunidad, de un sector. No, no somos voceros. Nuestro trabajo va a ser buscar la evidencia científica, buscar a los especialistas para aportar información al público, ¿no? Nuestros jefes es la sociedad. Entonces yo creo que en el sentido en que estén más cercanos para simplemente decir, necesitas un especialista, aquí tenemos una lista de médicos encargados de hacer tal cosa. O necesitas qué sé yo, conocer un ensayo clínico, yo tengo esta oportunidad. O sea, el ver que al aportar información, al aportar, al compartir lo que se hace y cómo se hace, creo que en general ganamos todos porque incrementamos nuestro conocimiento de la salud, de los sistemas de salud, de la forma en la que las personas pueden prevenir enfermedades. Y entonces sí, nuestro trabajo es transmitir eso. Entonces, diría como varias cosas, ¿no? Como un acercamiento hasta por mail, ¿no? De decir, miren, tenemos este evento y cada quien es libre de ir, o aliarse a la red, ¿no? Y también empezar a hacer comunicación de la salud, de temas de salud, que falta muchísimo en México. También, pues, aportar información y hacer eventos de manera que se puedan invitar a periodistas y que conozcan las entrañas pues, de cualquier cosa, de los sistemas de salud, de los ensayos, de cómo se aplica cierto medicamento, etcétera. Y pues
lo último yo diría que mantener una actitud crítica respecto a qué nos toca hacer, ¿no? Autocrítica, ¿no? Como qué nos toca hacer, en qué hemos fallado, por qué tenemos esta cantidad pues de muertos, de enfermos, pues de desinformación, ¿no? Y que todos en ciertos sentidos somos responsables y que no se va a solucionar hasta que no podamos entrenarnos mejor, colaborar, compartir información y que en las próximas crisis, que lamentablemente vendrán, estemos mejor preparados. Ujú. Oye, Leida, y por ejemplo, hemos escuchado mucha gente que hoy en día dice, no, yo no veo noticias porque la verdad es que las noticias eh, transmiten mucha negatividad y puros problemas y puras cosas. Entonces, mucha gente rehúsa ya también a acudir con periodistas. ¿Hay algo que estén trabajando ustedes o la red donde pertenecen, donde también haya noticias propositivas, donde busquen a lo mejor soluciones, se presenten propuestas? Se tocan esos temas entre ustedes en el tema de, oye, vamos a sacar un poquito el amarillismo, que sabemos que vende bien, pero que a lo mejor ahorita la gente está llena de noticias negativas, ¿no? Hay temas así que Yo platiquen creo entre que ustedes. el mejor ejemplo lo tienes enfrente. O sea, el mejor ejemplo es Carlos Hernández Zarza con su equipo en Uniradio, y yo creo que te tendría que contar lo que han hecho y cómo han cambiado justamente esa parte de amarillismo a hacer periodismo de ciencia y de salud en serio. A ver, tocayo. Bueno, pues mira, abonando un poco a lo que decía Aleida hace un momento respecto a pues ir fortaleciendo y tejiendo redes, creo que eso es lo padre de una red como de la que estamos hablando hoy. Me parece, y te lo comentaba un poco fuera del aire, ¿no? Sí. Hay que hacer alianzas. Los medios de comunicación somos aliados. Y afortunadamente el periodismo te permite una serie de formatos en donde evidentemente pues hay que hacer reportajes, ¿no? Hay que criticar, hay que salir a la calle y ver qué es lo que se está haciendo bien y lo que se está haciendo mal. Pero también quizá en una charla, en una entrevista, podamos discutir estos otros temas que nos permitan explorar dispositivos médicos, que nos permitan explorar las tendencias en la tecnología o quizá desde la opinión podamos pues criticar o abonar para pues orientar la opinión pública, debatir, poner en el centro de la mesa el desarrollo científico. Es decir, el periodismo es un aliado, sin duda. La comunicación es aliada y por eso siempre que me hablan de la red y que me preguntan de ella es, hagamos red, sigamos sumando. Entre más nos sumemos es mejor. ¿Por qué? Porque además eso nos permite diversificar los contenidos y bueno, ya que nos da la oportunidad, Leida, ahora de hablar de lo que hacemos acá en el Estado de México, en el Valle de Toluca, en esta radio pública en donde actualmente estamos, pues esto nos ha ayudado a diversificar esta información que circula en todos los medios, ¿no? De repente abres los diarios, escuchas la radio, enciendes la televisión y parece que todos los medios están uniformados. Traen la misma nota, traen la misma entrevista, manejaron el mismo tema, con el mismo ángulo. Y entonces, ¿dónde está la oferta mediática? Y eso el ciudadano, por eso muchas veces se aleja de los medios de comunicación y pues los noticiarios perdemos credibilidad porque dice, pues, todos dicen lo mismo, todos me lo van a decir igual. Entonces, creo que el periodismo de salud, el periodismo de ciencia y de medio ambiente, nos ayuda a diversificar los contenidos y hablar, fíjate, nos ha dado la oportunidad quizá de hablar desde temas como evidentemente polémicos, ¿no? ¿Qué onda con la marihuana, por ejemplo? Explorar, analizarlo, entrarle al tema desde un punto de vista científico, pero quizá a otros temas como ¿qué ocurre cuando le jalo al baño, ¿no? ¿Qué ocurre con esa agua? ¿Por dónde se va? Y nos damos cuenta que, ups, se nos regresa. ¿Cómo? Sí, se nos está regresando por los mantos freáticos. Eso que tiramos por la taza, eso que está circulando por las fábricas, que sale de las fábricas, se nos retorna, se está retornando. Bueno, nos permite explorar temas tan complejos, tan sencillos y explicarlo de una manera diferente. Yo creo que el público y la audiencia gana cuando hay periodistas de ciencia en los medios de comunicación. Y quizá lo que yo dejaría en la mesa a quienes nos escuchan es, exijan un periodista de ciencia en su medio de comunicación. Si ustedes escuchan la radio en la mañana
prenden la televisión por la noche, pues llámenle, oiga, ¿no habrá por ahí un periodista de ciencia que nos explique qué pasa con este tema? Yo creo que así toda la sociedad gana. Y evidentemente, pues nos permite alimentar y nutrir esta oferta mediática, ¿no? Yo creo que todos ganamos. Oye, tocayo, hay muchos medios de comunicación me imagino, distintos presupuestos, niveles, Claro. ¿no? ¿Cómo podemos distinguir, hablando de información de calidad, cómo podemos distinguir entre un buen medio, un mal medio, dónde conectarnos, dónde hacerlo parte de nuestra biblioteca y qué tanto tiene que ver el presupuesto, no sé, en un medio digital o en un medio tradicional versus un periódico de alta alcurnia, ¿no? Claro, pues esa es la pregunta clave, es la pregunta del millón, sin duda, porque, bueno, sin duda el reconocer dónde se está dando información de calidad, pues es uno de los grandes elementos que nos ayudan como ciudadanos a identificar a qué medio le apostamos, ¿no? Fíjate que hoy los medios de comunicación atraviesan por una crisis. Estos medios tradicionales, grandes, en donde pues estaban las cadenas de radio, las televisoras que llegaban a todos los hogares, desde hace unos años a la fecha han entrado en crisis y afortunadamente se ha abierto la posibilidad de medios digitales, ¿no? Medios nativos digitales que nos permiten ofrecer contenidos y ampliar y diversificar la oferta mediática. Es un fenómeno bien padre, bien interesante, porque al final del día permite que iniciativas como la Red Mexicana de Periodistas de Ciencia pueda sumar y hacer red y tejer redes y pues exponer estos contenidos que está elaborando en distintos medios de comunicación, ya sean nativos digitales o medios tradicionales. Y yo creo que va un tip para la audiencia que nos escucha, para aquellos que desean saber, bueno, ¿y dónde me informo? No hay un solo medio en donde te vas a tener que informar. Definitivamente es como, hablaba un especialista en el tema, pues es como cuando comemos, ¿no? O sea, si queremos una nutrición sana hay que equilibrarla y hay que comer de todo prácticamente. Entonces, hay que escuchar de todo, hay que tener un medio en 1, 2, 3 nativos digitales en donde nos ayude, creamos que está la información adecuada. Por supuesto, si está avalada por redes como la Mexicana de Periodistas de Ciencia, pues es información de calidad. Hay que buscar algunos otros medios tradicionales, al final del día también ofrecen algo que nos aportará e identificar algunos medios quizá de otros formatos, ¿no? Como impresos. Es decir, entre podamos, mientras más diversifiquemos la manera en cómo nos informamos, sabremos identificar qué información y qué medios tienen calidad o no. ¿Existen certificaciones, tocayo? ¿Existe algún tipo de organismo que certifique o valide la información? Pues no como tal, pero existen espacios como la red. Y ahí, Aleida, yo creo que nos podrá ayudar si algún medio está interesado en retomar la información que se genera, bueno, cómo acercarse y divulgar los contenidos, ¿no, Aleida? De que a nivel mundial sí existe una cosa que se llama The Trust Project. The Trust Project es justamente pues un sello de calidad, un sello de garantía en el que te inscribes, digamos, como medio y básicamente tiene varios criterios. Por ejemplo, tienes que incluir más de 2 fuentes, ¿no? Porque lo que pasa usualmente en los medios generalistas es que te pueden hablar de una cosa, un medicamento, y solamente habla una persona, ¿no? A veces hasta el mismo productor del medicamento es el único que habla, y pues no, o sea, eso no puede ser como, no puede ser visto como buen periodismo, tiene que haber interacción, tiene que haber discusión, ¿no? Como sucede en la ciencia. Tú tienes un paper y es introducción, metodología, resultados, discusión, ¿no? ¿Cuáles son las limitantes de eso para que la gente no se lo tome como es un medicamento que me va a salvar la vida? Pues no, hay muchas cosas que se tienen que discutir primero. Por ejemplo, también que incluya que incluyan las biografías de quienes escriben, ¿no? Que siempre esté identificado quién escribe. Porque también pasa que en los medios solamente ponen redacción, ¿no?
y ya, entonces nunca sabes si esa nota te dijo algo que era incorrecta, ¿a quién le preguntas? ¿A quién le exiges? ¿No? Entonces, este tipo de sellos te obliga a poner el nombre y además quién es, de dónde viene, qué estudió, ¿no? Entonces, es una especie de filtro, ¿no? Que ayuda a que puedas tener una información más fidedigna. Yo personalmente escribo en SciDevNet, Science and Development Network, y SciDevNet tiene ese sello, ¿no? Pero funciona más a nivel internacional. Yo creo que en México, como bien dice Carlos, no creo que haya algo así, debería haberlo, probablemente la red debería empezar a generarlo, pero sí creo que independientemente de el tipo de medio, decías si es grande, si es pequeño, yo creo que incluso los más pequeños, los medios alternativos e independientes, que ya no dependen tanto de la publicidad, eso es algo bien importante, ¿no? Pueden ser mucho más críticos y aportar información que no necesariamente te la dicen los grandes medios, ¿no? O sea, que se ponen a hacer periodismo de investigación, aportándote un montón de información que no está tan clara en otros medios. Entonces, no sé si llamarle tip, pero yo creo que sí siempre hay que evaluar la información en función de quién la dice, ¿no? O sea, de dónde viene esta información, qué medio es un medio, si es un blog, pues no es que todos los blogs sean malos, pero digamos, no tiene una relevancia tan grande como si fuera un medio de comunicación hecho, ¿no? Serio. También quién lo escribe, ¿no? Identificar luego si hay una persona y esa persona quién es, ¿no? Si hablan de un estudio, ¿dónde está el estudio? Quiero ir a que me digan dónde está el estudio y el link y la universidad que lo hizo. ¿Quiénes son los científicos, las científicas involucrados en ese estudio? Ha pasado que se inventan papers porque se inventan universidades, ¿no? O sea, me llamo Juan Pérez de la Universidad del Chocolate, o sea, tal cual. Y esos papers aparecen en la literatura científica, o sea, pasan filtros, porque hay editoriales que lo que ganan, o sea, cobran para publicar. Entonces, no les importa la calidad de los artículos siempre y cuando se pague, ¿no? Entonces, imagínate, ni siquiera los papers podemos confiar 100%. Entonces, yo creo que tenemos que tener una lupa, ¿no? Para cada vez que tengamos un artículo, checar ese tipo de elementos, ¿no? Y una vez que los tienes, entonces, bueno, ok, esto puede ser fidedigno o no. Y te decía, un montón de verificadores, un montón de medios que verifican este tipo de información y que si lo googleas, si tú encuentras un paper que te dice el chocolate te va a sanar el cáncer, que eso claro, o sea, muy, muy absurdo, pero digamos, eso es muy probable que esté en alguna de estas plataformas de verificación y que ahí te puedan decir exactamente por qué no es así y te da la información, la explicación científica de por qué no es así, ¿no? Entonces, sí hay formas, sí hay tips, sí hay formas de prevenir la desinformación, simplemente es que lo hagamos y que no nos vayamos con el titular y lo queramos compartir en al primer segundo, ¿no? Correcto. Hoy habíamos escuchado por ahí de repente de diferentes ataques de diferente tipo a los periodistas por el tipo de información que manejan o que buscan, ¿no? ¿Qué pasa con esto? ¿Ha mejorado? ¿Ha empeorado? ¿Cómo se sienten hoy los periodistas en México? Mira, la verdad es que hay no sé si llamarle tendencia, sobre todo en el caso de los periodistas involucrados bueno, o sea, no hablo de generalistas, no de política y todo eso, porque es claramente pues un trabajo que te puede poner en riesgo muy, muy claramente. En ciencia no es tan claro este riesgo, pero en temas de medio ambiente sí, ¿no? En temas de activismo medioambiental hay muchos colegas que se han especializado en temas de protección de los bosques, protección de especies, de biodiversidad, y que pues por estar en terrenos involucrados con pues, grupos pues de diversos tipos de delincuencia, ¿no? Desde los más poderosos hasta simplemente la cuestión de violencia de calle,
pues han sufrido agresiones e incluso hemos tenido colegas que han fallecido, que los han asesinado, ¿no? Entonces, de hecho, ya está México como uno de los lugares, de los países más peligrosos para dedicarte al periodismo. Yo diría que por fortuna en temas de ciencia y de salud no estamos en ese nivel de riesgo, por fortuna, ¿no? Pero también creo que uno de nuestros deberes es pues mantenerte, digamos, crítico hacia un montón de problemáticas que suceden también en los temas de salud y de ciencia, ¿no? La cuestión de conflicto de intereses, la cuestión de pago para recibir ciertas cosas, lo que pasó en Perú con el Vacunagate, por ejemplo, que varias personas, cerca de 500 personas se vacunaron, y muchos de ellos políticos, ¿no? Incluso el expresidente de Perú, Martín Vizcarra, se vacunó y no formaba parte del ensayo clínico, ¿no? Eso que claramente es un tema pues de corrupción, de tráfico de influencias, cosas así, pues eso también le compete a los periodistas de salud, ¿no? Porque es una cosa que tiene que ver con cómo funcionan los sistemas de salud en nuestros países. Entonces, bueno, espero que nadie corra riesgos, que nada ha publicado ese tipo de información, pero es cierto que el riesgo siempre existe entre más, digamos, crítico seas a ese tipo de pues, tendencias que ocurren en los países, ¿no? Entonces, no hemos sido, digamos, afectados en ningún sentido, más allá, ahora que lo recuerdo, pues de los súper seguidores del dióxido de cloro, que es un temazo porque cualquiera que escriba en contra del dióxido de cloro, cualquier persona que ponga ahí la información de por qué no debes usar dióxido de cloro, bueno, te vuelves objeto a todo tipo de críticas. Yo he recibido, bueno, no te imaginas, o sea, El cantidad de acoso, ¿no? mensajes, de amenazas, de un montón de cosas, porque realmente la gente está muy, cree en eso, y además ya hay, o sea, son grupos, ¿no? Son redes también que pues ganan algo a través de eso. Entonces, más allá de esas agresiones, que no dejan de ser incómodas, o sea, tú estás haciendo tu trabajo, tratas de, lo que decía, darle información fidedigna, y sin embargo es una ola de críticas bastante violentas. No sé si te ha pasado a ti también, Carlitos, pero es un tema que, híjole, hay No, muchísimo. bueno, sin duda, el acoso en redes sociales, pues Digital. yo creo que uno de los elementos que eh, esperemos que ahí queden, porque, bueno, pues nunca sabes a qué grupo te enfrentas y hasta dónde puede llegar, ¿no? Pero creo que ahora también los periodistas, en medio de esta polarización que hay en redes sociales, se enfrentan a eso. Y está el dióxido de cloro, pero también están pues, los movimientos antivacunas, los negacionistas, ¿no? Y que evidentemente lo que buscan, pues es que más gente se alíe con ellos y todo lo que vaya en contra de su narrativa, pues a criticarlo y a lanzar también estas redes de acoso en redes sociales. Sí, muy interesante. Ahora que todo el mundo, insisto, puede opinar y tiene sus fans y uno jala a otro y se convierte en un movimiento, ¿no? Complicado, me imagino más para ustedes. Platícanos un poquito, Carlos, afuera del aire nos manifestabas que la Red Mexicana de Periodistas de Ciencia colabora con cursos, tienen cursos de preparación para diferentes periodistas en desarrollo y para que se puedan especializar en estos temas. ¿Qué puedes platicarnos al respecto? Bueno, fíjate que gracias por la pregunta, porque esto nos permite hablar también de la convocatoria que está abierta. Algo que hemos platicado con Aleida, que nos permite la red y que nos ha ayudado mucho como profesionales de la comunicación, por supuesto del periodismo, es que quienes formamos parte de la red nos permite diversificar nuestras fuentes de ingreso. Y bueno, como tú lo sabes y seguramente tu auditorio que ahora nos acompaña, la especialización lo que te permite pues es acumular conocimiento que posteriormente tienes posibilidad de divulgarlo. Entonces, a través de la red es posible que
los integrantes pues se incorporen también a una base de datos en donde puedan dar algún curso, aportar alguna de sus habilidades, y esto te permita pues obtener de una u otra manera un ingreso adicional, diversificas tus fuentes de ingreso y además ocurre lo que el espíritu de la red, ¿no? Amplías tus horizontes y amplías, por supuesto, pues el impacto que pueda tener la red. Creo que es algo muy importante que nos permite formar parte de esta red, y actualmente está pues la convocatoria abierta para todos aquellos que deseen incorporarse. Y por otro lado, a muchos estudiantes, por ejemplo, ahora pues de las solicitudes de ingreso que se han dado durante este año, puedo decir que cerca del 30% son de estudiantes, están muy interesados en obtener habilidades, habilidades de investigación, habilidades respecto al tratamiento de temas, capacitación específica, y eso es otra cosa que realiza la red mediante estas alianzas que tiene y acuerdos con otros medios y con otras asociaciones. Es decir, es como, yo lo veo así, es un círculo virtuoso en el que al ingresar a la red, el aportar, por supuesto, tus habilidades, tus conocimientos, obtienes de regreso otro tipo de habilidades y sobre todo conexiones bien interesantes. Hoy en día me parece que en un mundo globalizado, quien no hace red, quien no teje redes, quien no colabora, es muy difícil que avance, ¿no? Que transite hacia un nivel más alto en sus organizaciones, en sus instituciones. Aleida, yo creo que también tú puedes aportar algo interesante ahora para esta convocatoria que está abierta, ¿no? Hemos tenido, bueno, cada año armamos un foro hispanoamericano de periodismo científico y afortunadamente otra vez, pues pandemia, se han vuelto digitales muchos de ellos, muchos de los talleres y cursos que ofrecemos a través de este foro, algunos de los cuales, por ejemplo, ha sido periodismo de soluciones, ¿no? Cómo pensar el periodismo y ofreciendo información que no necesariamente es la buena noticia, pero sí aporta una perspectiva un poco más positiva del resto, ¿no? O sea, no solamente decir todos los estados lo están haciendo mal, sino más bien qué estado lo está haciendo bien y por qué, ¿no? Entonces, esa sería como la perspectiva de periodismo de soluciones. Hemos tenido talleres también de fact-checking, de cómo verificar información e imágenes, ¿no? Cómo saber de dónde viene cierta imagen, etcétera. Tuvimos también un taller muy bueno de estadística para periodistas, ¿no? Cómo identificar, cómo interpretar los datos, cómo interpretar las curvas, cómo interpretar la información estadística que se volvió y sigue siendo tan importante para entender la evolución de la pandemia. Estamos por lanzar ahora un taller sobre cómo es como la ciencia y las leyes respecto a la cultura ciclista, ¿no? Tenemos en México muchísimas personas ya activistas dedicadas a la parte, al activismo para defender los derechos de los ciclistas y cómo pues durante muchos años no han sido escuchados en el sentido de mejorar su protección cuando sales a las calles y que no haya forma de protegerte, tú como ciclista, como peatón, ¿no? O sea, las personas que no tienen auto, vaya. O sea, un montón, yo te puedo dar 10 ejemplos más de cursos, pero un poco para mostrar la diversidad de temas, ¿no? Porque somos una red diversa, es justo lo que decía Carlos, ¿no? Somos una red diversa con intereses diversos y lo que buscamos es siempre aportar desde la información pues, más especialista, ¿no? De especialistas o de personas dedicadas a los temas desde hace muchos años, aportar a los periodistas, a los comunicadores, formas, conocimiento y también formas para comprenderlo y para narrarlo mejor a las audiencias no especializadas. Eso buscamos. Y por otro lado, entrenar a estudiantes. Nos interesan muchísimo los estudiantes. Acabamos de lanzar este año el programa de mentorías, que es un miembro senior
se une con un miembro junior y colaboran para sacar un reportaje juntos, ¿no? Y aprende el junior aprende del senior y del senior se beneficia con el trabajo que pueda ayudarle a hacer el junior. Entonces, este tipo de entrenamientos es lo que buscamos para que haya también más generaciones de periodistas de ciencia y que en 10 años no estemos ni Carlos ni yo, pero estén otras personas apostando por periodismo de ciencia y de salud en los medios. Aleida, ¿de qué fecha está abierta la convocatoria? Y si está abierta para el público en general, ¿tienen que ser estudiantes de alguna carrera en específico, a cámaras tal vez, a la industria en general? Cuéntanos un poquito de eso. Pues nuestro encargado, nuestro integrante, que es él, además de ser del Nodo Estado de México, tiene más chambas porque es el encargado de la comisión de membresías, quien se encarga de estas cosas. Entonces, Carlos, te doy la palabra. Pues mira, en realidad nuestra convocatoria está por cerrar. Estamos considerando ampliar el periodo 10 días más al 10 de marzo para que tengan la oportunidad los interesados de hacer llegar su documentación en la página de pues, la Red Mexicana de Periodistas de Ciencia, redmpc.com.mx. Bueno, pues es posible que aprecien ahí la convocatoria 2021. Inició en los primeros días de este año, se publicó, se lanzó, y son 3 tipos de membresías. La de miembros regulares, todos aquellos periodistas que deseen formar parte de la red y sumarse con nosotros. Los allegados, aquellos científicos o académicos que deseen pues conocer las herramientas de la comunicación y el periodismo de ciencia. Y también están aquellos pues otros integrantes que pudiesen estar interesados, que no son del país, pero que deseen formar parte de la Red Mexicana de Periodistas de Ciencia. Ayúdame, Aleida, porque se me fue ahorita son los correspondientes. Entonces, bueno, son 3 tipos de membresías y que, bueno, pues tras un proceso de revisión de documentación, se realiza también una especie pues de sondeo con miembros de la red para reconocer las habilidades, los intereses de los interesados y posteriormente sacar el dictamen. El dictamen está previsto que pueda salir a finales de marzo, principios de abril, y bueno, ya contar con nuevos miembros. La idea de contar con nuevos miembros es seguir haciendo red, tejiendo redes, sumar, por supuesto, más iniciativas, fortalecer, alimentar todas las ideas que surgen a diario en la red. Es una red muy movida. Contamos, por ejemplo, con un grupo de WhatsApp en donde no falta el día, no falta ningún comentario, no falta pues alguna reflexión. La verdad es que es una red que aporta mucho. Entonces, yo creo que la invitación ahora es a que se sumen. Tendríamos hasta el próximo 10 de marzo. De hecho, estamos haciendo pues este anuncio aquí en este foro que ustedes nos abren el espacio para que pues tengan la oportunidad de sumarse a la red de periodistas de ciencia. No tenemos problema en invitar a público en general. O sea, yo me pongo a pensar, por ejemplo, en mi caso, yo he estado en la presidencia de 2 asociaciones y una cámara y queremos vincularnos con periodistas y nos ha sido muy difícil en años pasados. Aquí en Cámara de Comercio estuve al frente de la mesa directiva de la industria de dispositivos médicos y teníamos muchos temas político-económicos, sociales, que queríamos o buscábamos que fueran difundidos, así como eventos y temas de esa índole, de innovación, de desarrollo, etcétera. Pero era poco lo que lográbamos incentivar a los periodistas a que nos apoyaran a tomar esa nota. Entonces, tal vez nosotros podríamos incentivar a misma gente de nuestra organización a que se sumara con ustedes y pueda tener un poquito más de influencia en conocer, pues, cómo aliarnos, ¿no? Cómo acercarnos a periodistas especializados. Bueno, hay un elemento, bueno, sí, nada adelante, más, Ale, ya te doy la palabra, nada más, hay un elemento esencial, Sí. hacer periodismo de ciencia. Los integrantes o los interesados deben realizar periodismo de ciencia
independientemente de las alianzas que la misma red pueda realizar, ¿no? Ahora sí, Ale, adelante. Ay, ya se me fue la idea. No, era, la cuestión de los comunicadores. En muchos sectores hay personas que se encargan de hacer la comunicación. De hecho, dentro de nuestra red tenemos muchos comunicadores institucionales, ¿no? Las personas de prensa, las personas de, a veces hasta vinculación con medios. Esas son las personas que probablemente podrían ser pues las que estén más interesadas, porque aquí lo que se trata es profesionalizarlos, ¿no? Profesionalizarlos en temas de ciencia y también ayudarnos no solamente a que busquen a los periodistas, sino que también esas personas se especialicen para mejorar la comunicación hacia clientes, público, etcétera. Entonces, yo diría que eso sería nuestros público objetivo, ¿no? La clave aquí para enganchar los dos sectores. Y por otro lado, pues está totalmente abierta la invitación para que nos manden este tipo de invitaciones a la red y con muchísimo gusto los podemos compartir con toda la membresía. Creo que estos foros es justamente para conocer, ¿no? Otros sectores, conocer a otras personas, conocer qué está haciendo y cómo podemos enriquecernos mutuamente, ¿no? Entonces, pues recibimos muchas invitaciones. Yo creo que podemos claramente hacer esta invitación a todos nuestros miembros. Y también se ha formado en los últimos años, yo diría hace 1 o 2, grupos de WhatsApp, que también es como demasiados grupos de pronto, pero hay algunos que ya también son muy, muy especializados, ¿no? El grupo de los periodistas en medio ambiente, hay un grupo muy grande de más de 200 periodistas que son periodistas de Fuente Tecnología, Fuente Ciencia, Tecnología e Innovación. Entonces ahí también se comparten muchas cosas sin ser parte de ninguna asociación, es simplemente, ¿no? Se comparte la información por WhatsApp. Entonces también ahí podemos como colaborar de manera que esta información fluya, ¿no? Y que cada quien decida cubrirla o no, ¿no? O sea, nunca es obligación, pero siempre está muy bien tenerlo ahí en la mirada, saber que estas personas van a estar mandando información para que podamos sumar, para que cada quien elija cubrir ese tipo de información. Y yo diría que también apostar por otras cosas, por ejemplo, lo que te decía, tenemos este pool de especialistas, ¿no? Tenemos un taller para periodistas, tenemos un taller para comunicadores institucionales, y hacer ese tipo de eventos también sirve muchísimo para que aparezcan ahí en el radar y poder pues tener más impacto y más, o sea, que los conozcan muchísimos más periodistas, ¿no? De todo el país. Buenísimo. Tocayo, si nos apoyas a poner aquí en el chat dónde podemos acceder a la convocatoria, el sitio digital que nos mencionabas, no sé, teléfonos de contacto para que puedan comunicarse con ustedes. La verdad es que la difusión la hicimos únicamente a periodistas en tema de salud, pero creo que si es así, si es tan abierto, podemos generar esta información tanto a las cámaras, a las asociaciones de dispositivos médicos de la industria farmacéutica y incluso, bueno, las redes estudiantiles también que estén interesados en pertenecer a esta red mexicana de periodistas de ciencia. Y no sé, algún contacto con quien se puedan informar un poquito más. Creo que van a salir muchas dudas, pero bueno, el tiempo no nos da para aclararlas. Gracias, Tocayo. Justamente estoy pegando ya ahí en el chat la página, corrijo, es redmpc.wordpress.com. Me quedé con la idea de que ya habíamos o estábamos en el tránsito hacia ya contar con una página .com.mx o .mx, pero corrijo, es redmpc.wordpress.com. Ahí están todos los detalles, incluso se cuenta con un apartado especial sobre preguntas. Muchas veces en la convocatoria pues quedan dudas, hay muchos estudiantes que ingresan como tal, pero después tienen la posibilidad de ser miembros regulares, hay miembros regulares que regresan a ser estudiantes en algún posgrado. Entonces, fíjate, esto es algo bien padre porque esta red lo que te permite es
pues moverte, aprovechar los recursos que tiene la red desde la trinchera, ¿no? Lo mejor que puede ocurrir es que quienes integran a la red sigan profesionalizándose y nos ayuden, ¿no? Sobre todo porque pues se trata de sumar. O sea, de repente yo he conocido, por ejemplo, iniciativas como infografías, elaborar mapas digitales, reconocer, por ejemplo, los papers, ¿no? Nuestro primer acercamiento como periodistas de ciencia, pues es con los papers, con estos artículos científicos que se publican en revistas especializadas. Bueno, pues es muy padre. La verdad es que nos ha alimentado mucho. Yo tengo apenas 3 años, bueno, ya vamos para 3 años ahí como parte de la red, pero miren, como pueden apreciar ahí en lo que están compartiendo, esta fue la última reunión física, ¿verdad, Aleida? Así es, fue nuestro foro hispanoamericano de periodismo científico del 2019. 19, sí, es cierto. Buenísimo. Pues ahí Ahí está está para total. todo nuestro auditorio, la convocatoria. Carlos, Aleida, muchas gracias en verdad por permitirnos conocer un poquito más de ustedes, por hacerles esta entrevista que para nosotros como empresarios o como profesionales de la salud es muy importante conocer un poquito más a fondo cómo podemos aliarnos con ustedes, buscar la forma de involucrarnos en este tipo de proyectos, de programas. Y bueno, esperarlos en Medical Expo, si pueden acompañarnos el 11, 12 y 13 de octubre. Vamos a tener nuestro piso de exhibición en el World Trade Center de la Ciudad de México. Vamos a tener más de 120 conferencias de diferentes temas, tanto especializadas como también político, económicas, sociales, compras públicas. Esperamos resultados de vacunación y demás, ¿no? Ya esperamos poder estar más tranquilos en esos temas. Y bueno, invitar también a toda su red de periodistas que nos apoyen a difundir temas de innovación, de tecnología, desarrollo de dispositivos médicos, etcétera. Yo en verdad les agradezco su tiempo, sabemos que es un momento de crisis y han de estar saturadísimos en los temas que traen, pero el hecho de que nos regalen estos minutos para comunicarse con nuestra audiencia, con nuestro sector, pues para nosotros es muy valioso. No, muchas gracias, Carlos. Muchísimas gracias por la invitación. Creo que es un gran momento también para aprovechar las instituciones, los esfuerzos, las personas que tenemos como fin común contribuir para mejorar la salud de las personas. Entonces, cualquier evento, cualquier alianza que se pueda formar, estamos en mucha disposición. Muchas gracias también. Muchas gracias, Tocayo, y pues estamos sumados para hacer red mediante la Red Mexicana de Periodistas de Ciencia, Tocayo. Muchas gracias. Pues gracias a todos, a todo nuestro auditorio. Gracias, hagamos red con la Red Mexicana de Periodistas de Ciencia y bueno, nos vemos pronto. Muchas gracias. Hasta luego, adiós. Feliz fin de semana, cuídense mucho, gracias.